Bueno, de nuevo, bienvenidos. Aquí estamos en nuestro segundo episodio hablando de estos temas que nos apasionan, que nos encantan y que realmente han transformado nuestra vida. Bienvenida, Yamilet, de nuevo a este espacio en donde seguimos compartiendo estas ideas para nuestro corazón. Muchísimas gracias, Clau, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes para los que estén en tarde y para los que no, buenas mañanas. Pero bueno, buenos días a todos y bueno, sí, totalmente de acuerdo, un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes y como bien dice Clau, contando sobre esos temas que tanto nos apasionan a nosotros y que tanto nos están ayudando a crecer, evolucionar, sanar y sobre todo a ser nosotros mismos en esencia, que es lo que realmente vinimos a hacer aquí. Así es, así es. Así que hoy, siguiendo de la mano, la semana pasada hablábamos del autoconocimiento. Hoy vamos a seguir conectados con el tema del amor propio, del amor por mí, de la autoestima, que a veces parece como un mar tan extremadamente vasto y grande y amplio y nos perdemos con tantas cosas. En estos, empezando por hoy y en los videos que siguen, vamos a hablar de tres claves que son súper importantes, que forman parte de la autoestima y que te ayudan a conectar con el amor por ti. Y muchas veces las pasamos desapercibidas porque ni siquiera somos conscientes de ello. Hoy vamos a hablar acerca del autoconcepto. Y no voy a dar explicaciones de diccionario de qué significa el autoconcepto. Te voy a compartir lo que para mí significa el autoconcepto y es lo que he aprendido y es lo que he practicado. El autoconcepto es la manera en que yo tengo de verme, pero también ese autoconcepto tiene que ver con la manera en que las otras personas también, lo que yo creo que las otras personas piensan de mí, porque es lo que al fin y al cabo yo estoy creyendo de todo esto, ¿no? De cómo yo me veo y cómo los demás me ven, y cómo yo tendría que verme y cómo los otros tendrían que verme. Y aquí empieza una marabunta de cosas, pero para hacerlo fácil, es el autoconcepto es qué es lo que yo creo de mí, qué es lo que las demás personas piensan de mí, pero sobre todo es cómo yo me siento, cómo yo me observo, cómo yo creo que soy. ¿Qué es para ti el autoconcepto, Yamile? Totalmente de acuerdo contigo, sí. Para mí el autoconcepto sí es lo mismo, ¿no? Es cómo yo me veo y cómo los demás me perciben, porque la gran mayoría de las veces yo, particularmente me ha pasado, me veo de una manera y es súper curioso cómo los demás me perciben de otra, pero es que esa forma en que me perciben los demás, yo no la veo. Muchas veces me ha pasado en amistades mías. Ahora ya no, algunas veces sí. Lo que pasa es que antes me pasaba y las amistades o las personas cercanas a mí me decían, yo te veo de esta manera, pues yo te veo una persona pues muy comunicativa, yo te veo una persona como muy segura de ti misma, ciertas cualidades y fortalezas que me veían, pero yo no me las veía. Claro, ellos me percibían de una manera diferente a la que yo me percibía. Y cuando entonces ellos me decían cómo me percibían, a mí me entraba la duda. Porque yo entonces, ¿qué hacía? Renegar de aquello que ellos percibían de mí. Entonces yo les decía, ay, ¿qué dicen? No, hijo, no, para nada. ¿Qué va? No, yo no soy así, y me caía en que yo no era así. Claro, porque yo tenía un autoconcepto totalmente diferente de mí al que ellos estaban viendo realmente. Entonces lo que tendía a hacer era a negarlo. Ellos me veían de una manera, yo me veía de otra, y entonces para mí era como que esas personas o me estuvieran mintiendo, eso no era real, no podía ser. Y entonces, claro, sí que es verdad que una vez que vas trabajando en el conocerte a ti, en verte realmente cómo eres y ver esas cualidades, esas fortalezas, reconocer también aquellas debilidades que tienes, pues ya como que cambia la torna, porque entonces ahora sí que es verdad que la gente me dice, te veo de esta manera y ya no lo tiendo a rechazar, ya no lo niego. Ya yo me lo creo, entonces digo, ah, sí, sí, es verdad. O de lo contrario, ay, gracias, gracias por verme así, ¿no? Porque ahora sí que me lo creo, pero antes era totalmente diferente, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que dices tú, ¿no? Es cómo me veo yo y cómo me perciben los demás y hasta qué punto el cómo me perciben los demás, yo no me lo creo.
porque como tengo ese autoconcepto tan débil de mí misma, tengo la autoestima tan mellada, pues no puedo llegar a pensar que los demás me vean, como se suele decir, con tan buenos ojos que yo no me estoy viendo, porque la mayoría no nos vemos con buenos ojos. Siempre tendemos a ver a los demás con buenos ojos, pero a nosotros no. Entonces siempre es más fácil que si se equivoca alguien cercano a mí, tenderle la mano, ayudarlo, darle ánimo, pero si yo me equivoco, es más fácil para mí fustigarme ¿por Claro. qué? Porque yo tengo un autoconcepto de mí muy débil, tengo muy baja autoestima, entonces no puedo ver que esas personas me vean con esos buenos ojos cuando yo no soy capaz de verme así. Entonces, básicamente sí que es lo que dices, claro. Claro, me has hecho recordar que muchas veces esto a Siempre mí te hago también me ha recordar, pasado, claro, siempre te hago porque recordar. es que todos estamos conectados y realmente Sí. no creo que tú y yo seamos las únicas personas a las que les ha pasado esto, porque No, esto tiene que ver primero con lo que hablábamos la semana pasada del autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no empiezo a indagar un poco en mí y empezábamos a hablar la semana pasada de cosas muy sencillas como qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cómo me siento con esto, cómo me siento con lo otro. Y luego ya cuando vamos un poco más adentrando, ¿no? En este mundo maravilloso de conocernos, de esta conexión interior, empezar a saber lo que tú has dicho, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, eh, porque esto ayuda también a que nosotros podamos ver lo que yo hablaba la semana pasada, que no sé si te lo comentaba a ti, porque a veces cuento ya las cosas que ya no sé si las he contado. Si las he contado en algún momento, por favor, dígamelo. Eh, que recuerdo que a mí mi listado de virtudes era muy pequeña, era muy corta. Yo era como, y ella me ah, decía, sí, Claudia, pero es que solamente tienes una. Bueno, cada día vamos aprendiendo más de nosotros. Entonces, ese autoconcepto que tú hablas, que era, por ejemplo, en mi caso también era extremadamente débil, y la gente decirme, es que yo te veo así porque tal, y yo pensaba, pero volteaba a ver si era que estaban viendo a otra persona, porque realmente yo no me sentía así. Y lo bueno de esto es que todos podemos cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos, porque al fin y al cabo, también, a pesar de que las personas vean esto en nosotros, siempre hay esa energía, ¿no? De que muchas veces estas personas también están aquí para ayudarnos a recordar quiénes somos y ayudarnos a ver esas cosas que hay en nosotros, que es importante potenciar. Y una de las cosas que en estos días, bueno, recordando y haciendo un trabajo sobre el tema de dónde viene esta debilidad de este autoconcepto, ¿no? Viene de nuestra niñez, cuáles fueron esas creencias y todas esos mensajes que nosotros recibimos cuando éramos pequeños acerca de nosotros mismos. Es decir, cuando crecemos en una familia funcional, en una familia en la cual nuestro papá y nuestra mamá o nuestros cuidadores están ahí presentes, y cuando digo presentes, ojo que no digo presentes como un mueble, porque esto ya entraría en otro tema que está pendiente de conversar, eh, sino cuando nuestros padres o nuestros cuidadores están realmente presentes, porque ellos también están sanos para ofrecernos todo eso que nosotros necesitamos mientras vamos creciendo. Generalmente no suele ser así. Crecemos en hogares muy disfuncionales y voy a aprovechar un momento para hacer la cuña de lo que es la disfuncionalidad. La disfuncionalidad, claro que tiene que ver con adicciones, con problemas que nos parecen estratosféricos, pero que son del día a día, o maltratos de todo tipo, o abusos. Pero una familia disfuncional es aquella en la cual cuando niños no recibimos todos los nutrientes emocionales, mentales y espirituales que nosotros necesitamos para poder salir adelante. Eso es una familia disfuncional. Una familia en donde donde hay vergüenza tóxica, donde todo es culpa, donde hay secretos, donde no se habla, donde nadie puede expresar cómo se siente. Entonces, ¿qué clase de concepto podría yo haber tenido creciendo en una familia en donde
no, no llores, porque si lloras te pego para que llores por algo, donde se invalidaban mis sentimientos, donde se me decía que no podía hacer esto y en otras personas que he escuchado muchísimas, tanto en clientes como en talleres o compañeros y compañeras de vida, ¿cuántas personas han recibido el mensaje de eres un inútil, no eres capaz, no puedes hacerlo? Entonces, claro, cuando tú creces, ¿qué concepto vas a tener de ti? Luego, Sí. cuando somos padres y tenemos un poco de conciencia, comenzamos a darle la vuelta. Esta fue mi experiencia. A mí, yo recuerdo que cuando mi hijo nació, y esto es un conflicto que tenemos con él, porque cuando nació, lo primero que le dije, yo no sabía nada de esto, nada. Háganse de cuenta que hace muchos años, Juan tiene 30, así que saquen números. Eh, Cuando nació, lo primero que le dije, cuando lo tuve en mis brazos, es, tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer en el mundo y tú eres capaz de lograrlo. Y eso me salió del alma. Y yo ahora pienso de dónde me salió esto, ¿no? Porque yo no tenía ni idea, no había leído nada de estos libros, estaba muy confusa, era pequeña realmente cuando tuve a mi hijo, estaba sola. Entonces, pero me salió del alma, ¿no? Y esto ha sido un mensaje que siempre, siempre le he transmitido. Ahora, obviamente, ya con otros matices, mucho más profundo, cuando hablamos de su negocio, de las cosas, porque es algo que muchas veces si a nosotros no nos los dieron, nosotros tenemos que volvernos nuestro propio padre y nuestra propia madre y darnos eso que no nos dimos. Pero eso es para otra cuestión. Pero es solamente para empezar a tomar conciencia de cuáles fueron esos mensajes barra creencias que nos dieron cuando éramos pequeños, porque ahí está la clave de dónde está el punto de cuál es el concepto que tú tienes hoy de ti misma. Sí, sí, es que es totalmente de acuerdo. Es que todo parte de ahí. Y justo como tú, como bien tú decías, esos son las familias disfuncionales. Pero es que si te pones a pensar, todos hemos crecido en una familia disfuncional. Todos. Habrán familias disfuncionales, más, menos, pero todos hemos crecido en una familia disfuncional. Porque claro, lo que pasa es que habrá diferentes tipos de familias disfuncionales. Pero claro, como bien dices tú, para que no sea una familia disfuncional, tiene que ser padre y madre que estén, pero que también te nutran a ti de aquello que ellos los nutrieron, pero de una manera sana, segura, que te haga a ti sentirte poderoso, creer en ti, confiar en ti. Y claro, donde no hayan secretos, donde no hayan tabú, donde tú te puedas expresar libremente, donde tú puedas ser realmente quien tú desees ser, no lo que los demás desean que tú seas. Y es que la mayoría, pues no, bueno, la mayoría no, para mí, todos hemos crecido en una familia disfuncional, de un tipo o de otro, pero partiendo de la base, ya todos hemos crecido en una familia disfuncional. Y es que es tan cierto como lo que dices tú, ¿no? ¿Qué concepto tengo de mí? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues sobre todo era, pues si no estudias no vas a llegar a nada, si no estudias pues vas a ser un fracaso, porque ¿qué tú te crees de la vida? Porque claro, hay que estudiar o qué dirán los demás, si te vistes así, ¿qué pensarán los demás? Que entonces, claro, si tú te vestías de una forma, ya tú creías que de esa forma que tú te vestías, así pensaban los demás y así ya te sentías tú. Si tú hablabas de una forma, pues claro, si hablas de esta forma, así no se puede hablar. Tienes que hablar de esta forma, porque si no eres esto, tienes que sentarte de esta manera. Claro, eran una serie de roles y de cosas que te imponían que ya no podías ser tú. Y entonces ahí crecías con ese concepto de no puedo, no soy suficiente, no soy capaz, miedo, frustración. El fracaso es lo peor. Si no estudio o no soy, o sobre todo no me saco una carrera universitaria, porque sobre todo en mi caso era, debes de sacarte una carrera universitaria, porque es que si no tienes un título, madre mía, es que estás vendida totalmente. Entonces, claro, si no llegabas a tener un título, te sentías como mínimo, como que no valías nada, como que no eras suficiente, como que no ibas a lograr nada en la vida y como eso muchas cosas más. Entonces, claro, es lo que dices tú, con qué concepto yo voy creciendo y yo siendo adulta, cómo yo me veo, qué concepto tengo yo de mí con todas las creencias que tengo en mi mente, que si no las trabajo y no las transformo, no voy a conectar con mi verdadera esencia y no me voy a dar cuenta de que yo no soy eso que me han dicho.
es que no lo soy. Gracias, me criaron de la mejor forma que sabían, me dieron todo lo que podían desde donde ellos sabían y tenían para darme, pero yo no soy lo que me han dicho durante tantos años que soy. Y como bien dices tú, en tu caso, mira, tuviste la dicha y el despertar de conciencia que cuando tuviste a tu hijo, se lo pudiste transmitir nada más tenerlo en los brazos. Yo tuve a mi hijo, como bien dices tú, me pasó igual, muy joven, con 16 años, porque el tuyo tiene 30, el mío tiene 27, con 16 años. Pero, hija mía, yo no tuve ese nivel de conciencia. A mí no me alumbraron tan pronto. ¿Qué quieres que te diga? Y yo todavía seguía en ese mundo. Pero ya cuando nació la niña, sí que empecé a hacerlo diferente. Y mi hija tiene 22, la tuve en el 2002. Es decir, que con 20 y pico de años ya sí que empecé a hacerlo diferente. Me empecé a dar cuenta que de la forma que mi mamá me había tratado no era de la misma forma que yo iba a tratar a mi hija, que la relación que yo tenía con mi madre no era la misma que yo deseaba tener con mi hija, que de la misma forma que a mí me habían hablado no era de la misma forma que yo deseaba hablar a mi hija. Y hoy por hoy tú ves a mi hijo y a mi hija y mi hija tiene otro nivel de conciencia al que tiene mi hijo. Mi hija tiene un nivel de conciencia más expandido. Mi hijo se les va expandiendo a raíz de que yo me estoy expandiendo, pero ella ya se le nota automáticamente. ¿Pero por qué? Por lo que dices tú. ¿Por qué? Porque fue diferente la forma en que yo le di a ella a la forma en que le di a él. Y es que es impresionante, ¿no? Y es que es así, es que todo parte de la niñez, de las Sí. familias disfuncionales que El tenemos, otro, que hemos tenido. tenemos que hacer un video acerca de esto y hablar del tema de los hijos y de las creencias, porque aquí hay muchas cosas, ¿no? Mi hijo se ríe porque él siempre me decía que yo era un extraterrestre y lo digo en voz alta, sí, sí que lo soy. Y, y me decía, y yo le decía, hijo, tú tienes que entender que tu alma me eligió a mí como madre. Entonces, yo te transmití lo que a mí me habían transmitido, pero obviamente ya llegó un punto en el que yo empecé a darme cuenta de un montón de cosas y lo que tú dices, ya no quería que el concepto que él tuviera de él mismo era el mismo que yo había tenido del mío, ¿no? Y, y es hermoso ver cómo, bueno, cada hijo, ¿no? Y cada persona que nos rodea, pues va teniendo su despertar de conciencia en el momento perfecto que lo tengan que tener, porque todo es perfecto, ¿no? El alma ya sabe cuándo es, qué es lo que ha elegido, pero yo creo que la idea aquí, un poco ya para ir terminando, es recordar que cuando hablamos de las familias y de lo que nos dieron y no nos dieron los padres o los cuidadores, no es desde ningún concepto, por favor, esto tenerlo claro, para culpar, porque para la culpa no existe y es un sentimiento demasiado devastador para nosotros, eh, ni para tener rencores ni nada de eso, sino para poder empoderarnos en este momento y tener esa capacidad de retomar aquello que no tuvimos. Porque Así. gracias a la vida existe es que me sale la palabra en inglés, que yo soy súper enamorada de este proceso, ¿no? Del reparenting yourself, de volverte tu propio padre amoroso, de convertirte en eso que tú no tuviste. Entonces, partiendo desde ese punto, cuando yo empiezo a hacer este trabajo, yo empiezo a volverme mi propia madre, mi propia padre. Entonces, tengo que ir al pasado para sacar un poco de información, para ver cuáles son esas cosas. Yo veo mi presente y digo, wow, o sea, mi presente no funciona esto y esto y esto. Entonces, tengo que indagar un poco. Y cuando yo voy al pasado, yo empiezo a ver esas creencias, ¿no? De lo que me decían y de lo que ellos creían que yo era, que tú has dicho. Hasta que cuando yo empiezo a seguir trabajando en esto, yo empiezo a darme cuenta que yo no soy lo que los demás creen de mí, independientemente de que sea bueno o sea malo. Porque hay una frase que siempre me decían, y esto creo que sobre todo a las mujeres nos ha marcado muchísimo, porque hay una conciencia colectiva que nos ha impuesto esto, ¿no? A mí me decían, es que tú eres súper fuerte. Hasta que llegó un día que yo dije, no más, o sea, no quiero que me digan esto. Qué diferente es, Claudia, tú eres súper resiliente, pero claro, estos son el tipo de palabras que no manejamos porque no entendemos qué significa. Pero la resiliencia es, me caigo y me vuelvo a levantar, una y otra vez. Y así ha sido mi vida. Y he desarrollado un poder de resiliencia.
Pero eso no quiere decir que sea fuerte, porque esa creencia de ser fuerte hace que yo me hubiera creído durante mucho tiempo que yo no podía demostrar mi vulnerabilidad, que yo no podía demostrar mis lágrimas, que yo no podía mostrar quién era yo, porque claro, el concepto que los demás tenían de mí era que yo era súper fuerte, pero esto me lo habían metido a mí también, ¿no? Como, es que tengo que ser fuerte. Pues no, o sea, es algo con lo que me rebelé y hoy lo tengo clarísimo, no quiero ser fuerte. O sea, soy resiliente, sí, soy muy resiliente y me doy permiso de llorar y ahora sé, mi autoconcepto ha cambiado y nuestro autoconcepto cambia con el pasar de la vida, igual que nuestro desarrollo a nivel emocional, espiritual, mental. Cuando comenzamos en el proceso del despertar de la conciencia, de nuestro desarrollo interior, tenemos una conciencia determinada y vemos las cosas de una manera y la vida se empieza a abrir, ¿no? Porque hemos estado mucho tiempo como encerrados, como en una cápsula, yo siempre lo pienso así. Y poco a poco, siempre lo he pensado, ¿no? Para mí, y esta es mi experiencia, es como si estuviera en el juego de Mario Bros. O sea, voy pasando como, que es una tontería, porque esto es una cuestión del ego, ¿no? Pero para poder entender que vamos, nuestra alma ya tiene como tiene como no, tiene su desarrollo del nivel, ¿no? Entonces, vamos pasando a un nivel diferente y para mí mi autoconcepto es muy distinto al que yo tenía cuando comenzó todo este proceso. Y mi autoconcepto hoy en día es, yo soy amor, yo soy la hija de Dios o del universo, de la fuente divina, como lo quieras llamar. Y, y cuando digo hija, no lo digo como algo separado, sino mi tarea cada día es recordar quién soy. Esa es mi única oración. Yo quiero recordar quién soy, yo quiero recordar la verdad de quién soy. Ese es el concepto en el que yo estoy trabajando de mi ser. Ahora, el concepto que puedo tener de Clau es un concepto del mundo, ¿no? O sea, el mundo en el que estoy, en el mundo en el que vivo y en el mundo en el que me muevo. Entonces hay un concepto de Clau, es esto, es lo otro, o sabe hacer esto, sabe hacer lo otro. Ese es el concepto que nos creamos. Pero para poder ir avanzando y poder llegar a reconocer y recordar esa verdad que todos tenemos, necesitamos comenzar con lo más básico, que es el concepto de aquí, ¿no? Como Sí. soy buena cocinera. Este concepto lo tengo, me encanta cocinar y es algo que a mí me gusta y la gente me lo dice. Y antes cuando la gente me lo decía no lo creía y es una cosa, parece tonta, ¿no? Pero yo amo la cocina, me encanta y disfruto muchísimo. Entonces, creo que para mí este es el mensaje, ¿no? Antes de, ahora que Yamile nos comparte, antes de irnos, me gustaría dejar un par de ejercicios que son muy potentes y que a mí me han ayudado muchísimo en reafirmar mi autoconcepto cada vez más y cada año que lo hacía era diferente porque lo que decía antes, o sea, vamos evolucionando y vamos encontrando, se van destapando Sí. nuevas cajitas, ¿no? De nosotros. Pues yo sinceramente, yo lo que les aconsejo es, porque a mí me hizo mucho bien, aprender a mejorar la autocrítica, porque tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos. Y el mejorar la autocrítica es, yo es que era, yo siempre lo he dicho, para mí, ya el concepto que tenía de mí, y si encima yo misma me criticaba y yo misma me ponía en lo peor y no era capaz de ver ninguna cualidad buena mía, ninguna fortaleza mía y tenía una autocrítica conmigo muy mala, pues sean más condescendientes con ustedes mismos. No se autocritiquen tanto, no pongan tanto el foco en aquello que los limita, no pongan tanto el foco. Si se equivocan, no pasa nada, errar es de humanos. Acepten que se pueden equivocar. Otro consejo también que les doy, errar es de humano, no se fustiguen por el simple hecho de que me he equivocado. Hay momentos en que las cosas nos van a salir bien y hay momentos que no nos van a salir bien. Y no pasa nada, porque como te digo, errar es de humano. Entonces, trabaja tu autocrítica, no seas tan duro contigo mismo, sé como más condescendiente, sé como más amoroso, quiérete más, porque así mismo como tú eres capaz de querer a los demás, quiérete a ti. Pasa un momento contigo y sé capaz de quererte, porque si otros se equivocan y puedes ir
y pasarles la mano y decirles que lo entiende, que si se equivocó no pasa nada, que ya le saldrá bien a la segunda o a la tercera o a la quinta o a la décima. Haz tú lo mismo contigo, quiérete y si te equivocas, pásate la mano y di que te va a salir bien a la próxima, que no eres perfecto, que eres humano y que errar es de humano. Sobre todo también no te pongas metas altas, ponte metas que estén a tu mano, a tu alcance, porque yo era una de las que me ponía metas muy altas y cuando entonces no las conseguía, pues entonces iba yo a fustigarme, iba yo a lapidarme. Claro, si me había puesto metas muy altas, ve empezando poniéndote metas bajas y ves aumentando las metas en proporción que las vayas alcanzando. Eso también te va a dar más seguridad en ti y también te vas a ver como que sí que lo puedes lograr, que sí que eres capaz. Porque claro, te pones metas altas y cuando no las puedes lograr, entonces ¿ahí qué estás haciendo? Alimentando más aquellas creencias que te dijeron de pequeño. No eres capaz, no eres suficiente, no lo vas a lograr, pero mira quién eres. Y todas esas palabras que no voy a decir, que yo creo que a muchos de nosotros nos han dicho de pequeño. Pues ponte metas que estén a tu nivel y entonces, a medida que las vayas logrando, como vas a ir generando más seguridad en ti, más confianza en ti, te las vas aumentando y te las vas aumentando y te las vas aumentando y eso te va a hacerte ver con otros ojos y vas a empezar también a cambiar ese concepto que también tienes de ti mismo. Y básicamente son los consejos que te doy, porque claro, no te voy a dar tantos consejos porque si no al final te vas a atabalar. Así que esto vamos a irlo tocando pasito a pasito porque no quiero que te me atabales. Y bueno, ya te paso con Clau, ya de paso me despido para que entonces Clau dé los ejercicios que va a dar y entonces pues bueno, te deseo que tengas un feliz fin de semana, no nos vamos todavía, que tengas un feliz viernes, muchísimas gracias por estar, por vernos, de verdad, esto lo hacemos con todo el amor del mundo para que se vayan conociendo, para que vayan sanando para que se den cuenta realmente de quiénes son, para que no se limiten, para que expandan su mente, para que se den cuenta que son capaces de lograr todo lo que desean en esta vida. Clau antes decía lo que ella se decía, yo me suelo decir, yo soy luz, yo soy amor, yo soy un ser ilimitado. Piensen siempre que son ilimitados. Lo único que les puede limitar a ustedes son ustedes mismos, es vuestra mente. Mm. Entonces expandan. Dedíquense tiempo a conocerse, dedíquense tiempo, como decía Clau, a mirar qué es aquello que les limita esas creencias y trabajenlas, no se rindan tan fácilmente. Y sobre todo eso, les mando muchas bendiciones, muchos besitos y los dejo con Clau para que le dé los ejercicios. Muchas gracias, Clau. Gracias, Yamile. Bueno, voy a Un placer. retomar dos cosas importantes que comentaste tú también y cuando acabas de decir, ves a mirar cuáles son esas creencias. Hay, digamos, para mí y en mi experiencia y en y en los clientes y todo lo he visto un montón y es, las creencias base son unas creencias que se expanden y cuando digo base, son creencias raíz, pero limitantes, ¿no? Y tú dijiste, no sé, no puedo, no valgo, no soy suficiente, no soy merecedora. Esas cuatro creencias son la clave de todo lo que nosotros estamos viviendo. Porque esas cuatro creencias son las que hacen que yo tenga un concepto súper limitado de mí. Entonces, un primer ejercicio, una primera práctica sería, coge estas cuatro creencias, yo te las voy a dejar escritas aquí abajo y es, no puedo, el no poder, el no valer, el no ser suficiente y el no merecer. Y coge, haz como cuatro columnas, yo es que soy muy esquemática, entonces haz como cuatro columnas y escribe de ese no poder o no puedo, todas las cosas que tú misma te dices o que has escuchado que otras personas te dicen que no puedes hacer. Luego, el no valgo, lo mismo. Y así ves, si eres visual como yo, que me encanta ver todo por escrito, ves todas las cosas como, wow, o sea, yo misma he pensado que yo no puedo hacer esto, yo misma he pensado que yo no valgo para hacer esto, que en estos días recibía, bueno, estaba trabajando en un listado de creencias, ¿no? Y el tema de los niños, el niño interior herido, una de las creencias más potentes que hay es como no ser merecedor de amor, no ser merecedor de nada, de no valer, de no existir. Entonces, yo te invito a que hagas ese ejercicio porque hay muchísima información. Ahora, el otro es un poco más complejo y no me voy a pasar mucho tiempo. Eh, lo voy a dejar aquí abajo y buscaré algún link por si alguien lo quiere buscar. Se llama la ventana de Johari y hay cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante es como la área pública, que es lo que yo conozco de mí, es que esto parece un trabalenguas, lo que conocen de mí. Luego
hay una parte como ciega, que es lo que yo desconozco de mí, pero que los otros sí conocen de mí. Luego hay una parte oculta, que es lo que yo conozco sobre mí y no se lo cuento a los demás. Y luego hay otra parte, que es la área desconocida, que ni yo ni los demás sabemos acerca de mí. Voy a dejarles un link, eh, algún ejercicio que encuentre para que lo puedan ver. Es un ejercicio muy, muy interesante. De lo mismo, escribir un poco acerca en los cuatro cuadrantes, y la ventana de Johari nos da muchísima luz acerca de ese concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y ahí hay clave y hay mucho material para trabajar qué es aquello en lo que yo misma me he estado limitando, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Como dice Yamilet, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por escucharnos. De verdad que lo hacemos con todo el amor del mundo, porque cuando compartimos estamos sanando, y esa es mi teoría en la vida, y para mí esto es compartir, también es servir. Entonces, gracias, gracias por ayudarme a mí a sanar también. Eh, Les envío muchísimas bendiciones, muchísimas, enormes, que tengan un fin de semana maravilloso, y nos vemos en el próximo encuentro, en el cual vamos a hablar de la segunda clave para conectar con el amor propio, que es el autorrespeto. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos y millones de bendiciones. Chao, Clau. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones para ti. Que tengas un feliz y maravilloso fin de semana. Un Lo beso mismo. enorme a todos. Besos. Chao.